Bien, entonces buenas noches a todos. Una vez más estamos con ustedes desde Inspire Us, un ministerio que tiene la premisa básica de pedirle al Señor que esta noche nos inspire, que sea Él inspirándonos y obviamente a través de sus hijos. Esta noche hemos invitado al pastor Marcelino Camacho, un pastor que viene trabajando el tema de las misiones, el tema del evangelio, compartir el evangelio en culturas de pueblos quechuas. Él prácticamente reside en la ciudad de Cochabamba y hace un trabajo con diferentes iglesias allá en Cochabamba, ¿no? Entonces hemos invitado al pastor para que él pueda inspirarnos a través del Señor, el Señor sea inspirándonos a través de su vida, para que nosotros, el pueblo de Dios, también podamos llegar a estas comunidades, podamos ir a apoyar a estas comunidades, podamos apoyar el trabajo de misioneros, siervos que están haciendo la labor de compartir y de llevar el evangelio a nuestros hermanos en Cochabamba. La visión de Inspire Us es vemos naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo. Y la misión que tenemos es hacer una búsqueda constante para poder fructificar, multiplicar y gobernar la herencia que Dios nos ha dado. Entendemos que partiendo de una cosmovisión tenemos valores, determinados tipos de valores. Estos valores van a determinar un determinado tipo de comportamiento o conducta, y esto es lo que vamos a entender como cultura, ¿no? Por lo tanto, la anterior semana habíamos hablado de la cultura aymara, de la cosmovisión andina y la cultura aymara. Esta noche vamos a conocer un poco más de la cultura quechua y de la cosmovisión quechua también. Y acá tenemos una definición de cosmovisión, ¿no? Es una forma de ver e interpretar el mundo. Y el evangelio, obviamente las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de esperanza, de que algo nuevo, algo bueno está viniendo, está cerca, es aquello que nosotros llevamos, ¿no? A través de Jesucristo, obviamente. La semana pasada hemos empezado esta serie denominada Transformando Naciones, comprendiendo cosmovisiones, culturas. La semana pasada hemos estado con la pastora Virginia Bomborris, quien ha compartido con nosotros eh, elementos para comprender la cosmovisión andina. Esta noche tenemos al pastor Marcelino Camacho, quien va a ayudarnos a comprender, a conocer y comprender un poco más la cultura quechua. La siguiente semana tenemos al pastor Enzo Saavedra, un pastor veniano, y él nos va a ayudar a comprender un poquito más de la cultura de los pueblos orientales. Y el 2 de diciembre vamos a estar con Carlos Leado, quien nos va a ayudar a establecer puentes, ¿no? ¿De qué manera podemos establecer estos puentes entre pueblos y culturas de una nación, en este caso como la nuestra? El 11 de diciembre aproximadamente va a estar el pastor también Felipe Kittelson desde La Paz, y él va a estar compartiendo cómo el evangelio puede transformar una nación. Bien, entonces bienvenidos a Inspire Us. Querido pastor, le cedo el micrófono. Por favor, preséntese para que la audiencia lo conozca un poco más. Bueno, díganos dónde vive, su familia, cuántos años conoce al Señor, y luego puede empezar, por favor. Gracias, querido hermano Franz. Un placer, un gusto poder saludarlos. Un saludo especial para mis hermanos quechuas que en esta noche nos ven de diferentes lugares, ciudades y países también. Un saludo cordial para ellos. Y asimismo, hermano, sí, soy el pastor Marcelino Camacho. Bueno, radico acá en Cochabamba, y propiamente también soy del departamento Cochabamba, de la provincia Casasco, de la comunidad Guayapacha. Una comunidad quechua, es 100% quechua. Entonces soy oriundo de esa comunidad que se encuentra ubicada en el Valle Alto. Soy casado, tengo 2 hijos y servimos al Señor desde el año 98, prácticamente en la enseñanza bíblica, visitando, formando, entrenando a los hermanos quechuas, ¿no? Eso es nuestro llamado que el Señor nos da, para compartir, para capacitar, entrenar, formar a los quechuas, que
radican y están en diferentes lugares. Hermano, para mí es un placer, un enorme placer poder compartir esta noche, hablar de los quechuas. El Señor nos llama, el Señor, tenemos un llamado, yo y mi esposa, para llegar a los quechuas que están en los diferentes departamentos de nuestro país y también en los diferentes países. Entonces, querido, gracias esta noche, entonces quiero compartir. Pasemos a la siguiente. Hay una promesa o hay un mandato, una historia bíblica. Quiero partir con esto. Dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí aparece, ¿no? Aparece que el interés que el Señor también nos manda. Nos manda que estos pueblos conozcan al Señor, que estos pueblos, los quechuas especialmente, también sirvan al Señor, doblen rodillas ante el Señor. Creo que este es el propósito, el motivo, afán de llevar también la palabra del Señor a los pueblos, a los quechuas, a nuestros hermanos. El evangelio debe llegar. Toda lengua, doble rodillas. En este afán, entonces, el Señor también nos llama. Qué importante es conocer esta cultura de los quechuas. Bien, entonces, hermanos, hablando ya propiamente de los quechuas en Bolivia, gran parte de los quechuas están ubicados, ¿no? La presencia de los quechuas está en el departamento de Sucre, Potosí, Cochabamba. Y luego con la colonización, bueno, vemos a los quechuas en Santa Cruz, Beni, Pando y otras regiones, partes de Bolivia y países también. Así que los quechuas, por temas de trabajo, por temas de migración, se encuentran ubicados en esos sectores. Como se puede observar, hermanos, los quechuas se puede apreciar, ¿no? La presencia de los quechuas en Bolivia, en los valles, sería esto en su mayoría lo que es Cochabamba. Cochabamba, Sucre también, una parte Sucre, Tarija, por el sector de Cotagaita, ese sector que es parte entre Tarija y Sucre, están también los quechuas. Ahí ya hay una mezcla de cultura, pero la presencia de los quechuas están en esas zonas, en esos sectores. Siguiente. Voy a un poquito seguir hablando acerca de la ubicación de los quechuas. Pasemos siguiente diapositiva, hermano. Cuando hablamos del altiplano, se puede observar también el altiplano. A veces es un poco difícil el acceso, ¿no? De llegar a los pueblos quechuas por el altiplano, por tema de, la limitación, ¿no? De transporte. Todavía hay sectores que no hay acceso de transporte. Se puede ir caminando, a veces hasta 5 horas, 3 horas, para llegar y alcanzar a los quechuas. Estoy hablando del altiplano por el sector de Pocoata, Norte Potosí, y por este otro lado también San Pedro de Buenavista. Son lugares inaccesibles, pero están ahí los quechuas. Hay poblaciones, hay personas, hay gente que radican y sirven también, algunos que conocen y otros que todavía no conocen, no han escuchado el mensaje de salvación, el mensaje, la palabra del Señor, hablando del altiplano. Continuamos. Seguidamente también, ¿no? Como vías terrestres, hay situaciones, hay circunstancias cuando se trata de alcanzar a los quechuas
bueno, se puede ver también inclemencias del tiempo. Hay dificultades muchas veces en este caso, como por ejemplo, esta es una experiencia donde pasamos un testimonio, casi como 4 días y hemos quedado atrapados, hermanos, por la nevada. Esto es en norte Cochabamba, entre La Paz y Cochabamba, sector de Tunari, toda esa parte. Entonces, ahí hay una cantidad, ¿no? En Cochabamba están los quechuas, que también ya es como parte del altiplano. Son montañas elevadas que cuesta llegar, pero es posible. Es posible. Hasta cierta parte si podemos movilizarnos en transporte y luego ya nuevamente a pie, caminando. Ahí están los quechuas. Continuando. Podemos seguir observando los valles. Bajando a los valles están ahí familias, están hogares, están los quechuas, se puede observar, ¿no? Que familias, papá, mamá, los hijos, que están prestos para escuchar el Evangelio, escuchar la palabra del Señor. Hay esa hambre, esa ansiedad, el de conocer al Señor, escuchar la palabra del Señor. A veces sí, entre los pueblos hay necesidad de pastores, de obreros. Algunas veces sí no tienen, ¿no?, una iglesia, no hay una capilla, no hay un lugar donde se predique el Evangelio. Entonces, estos factores impiden a veces para que las personas escuchen la palabra del Señor, pero podemos ver familias, podemos ver personas que tienen esa pasión, ese amor de escuchar la palabra del Señor. Esto es algo que está sucediendo y pasa actualmente, ¿no?, con los quechuas en Bolivia. Siguiente. Un testimonio, hermanos, como en este caso, es interesante ver que esta es una reunión. En esta reunión están personas cristianas y no cristianas, personas inconversas. Pero, como se observa, hay personas que cuando tú alcanzas la palabra del Señor, cuando instruyes, ellos están prestos para escuchar la palabra del Señor. Estudian, dedican, tienen ese corazón de escuchar al Señor. Este es un estudio en quechua propiamente, ¿no? Y eso es la diferencia cuando tú llegas a las personas, al pueblo, en su propio idioma, en su propio lenguaje, con la palabra del Señor. Es distinto estudiar la palabra, escuchar la palabra del Señor, interactuar con el Señor, escuchar a Dios en su propio idioma, que es el quechua. Creo que ese es el gran desafío que el Señor nos anima, llegar a las personas en su propio idioma, presentar la palabra del Señor en su propio idioma. Siguiente. Continuando, un poquito más revisando la parte de la organización de los quechuas. ¿Cómo están ellos organizados? La organización de los quechuas se puede ver acá. Los quechuas generalmente se componen familias enteras. El quechua, por cultura, siempre va a consultar ahí a los hijos, consulta a la esposa, consulta, hacer reuniones. La familia es tan importante para el quechua, ¿no? Y luego tenemos ya lo que es la organización social. Se puede observar ahí lo que es el ayllu. Ellos se organizan en el ayllu. El ayllu es la cabeza máxima, ¿no? Es la autoridad, una autoridad. Podemos mencionar acá que es la cabeza máxima de toda la comunidad. Y luego se puede decir también el curacá, proveniente de cualquier extracto social, pero esta persona debe ser de buena reputación entre los quechuas. Y están también los
los silancos. Esto es bajo quien tiene, ¿no?, la autoridad de 14 a 15 comunidades o 10 comunidades. Este es el jilanco. Y esto también es la autoridad de la comunidad, no solamente de una, sino que ya tiene la responsabilidad de varias comunidades. El jilacata o el alcalde, este es la autoridad local de una comunidad. Se puede observar entonces a los quechuas organizados de esta manera, de esta forma, y cuán importante entonces es conocerlos, la cultura en la forma que están organizados los quechuas. A veces hay que tener cuidado, mucho cuidado con no ofender la familia, el hogar. Para ellos es algo sagrado, es algo que lo estiman, ¿no? Por eso casi en una comunidad todos son familias, todos son parientes. Y cuando algo sucede y pasa, entonces hay que tener un poco de cuidado. Y luego vienen las autoridades, el ayllo, los silancos, el jilacata o el alcalde. Siguiendo, hermanos. Bueno, también, hermanos, ¿cómo son la organización en la parte económica? ¿Cómo generan ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven los quechuas entre los quechuas mismos? Bueno, tenemos ahí el altiplano. El altiplano está Potosí, podríamos decir también parte de Oruro. Bueno, con las producciones de quinoa, ¿no? Y hay quinoa, hay bastante sal también, salitre, lana de llama, el millo. El millo, eso son piedritas que ayuda aquí en el valle, ¿no? El millo. Y luego en el valle tenemos pues propiamente lo que es la producción de maíz, papa, trigo, cebada, las hortalizas están ahí y otros. Entonces, esto es el cambio. Donde el altiplano, la gente, el quechua del altiplano viaja a Cochabamba. Bueno, en un testimonio decía uno de los hermanos, él viajaba por 3 meses de Oruro a Cochabamba, él venía. Y mientras este hermano venía con su carguita para el trueque, el cambio, entonces este hombre compartía el evangelio con los quechuas en el valle. Él compartía el evangelio. Se venía por 3 meses y luego el retorno era por 3 meses. Esto hace años, ¿no? Cuando no había transporte, pero esto se practicaba, el intercambio. Bueno, entre ellos también tenemos lo que es la chala, o la chala. Este es el trueque, el cambio, el intercambio, ¿no? La chala, el trueque, este ocurre en una feria, en las ferias. Recuerden que el quechua hasta ahora todavía se acostumbra, todavía hay estas actividades en lugares muy lejanas también o en lugares ya donde el dinero, la parte económica ya circula, pero todavía hay esa práctica de la chala, es el intercambio, ¿no? Yo te doy yo te doy la sal, usted me da entonces un poco de trigo, un poco de cebada, te doy quinoa, el intercambio, no hay tanto dinero. Luego, Guasiman Burrupi Apay. Una forma, hermanos, de la parte económica, Guasiman, es llevar directamente, visitar la casa. Una forma, hermanos, visitando la casa, llevando estos productos para el intercambio, visitar a la casa directamente del quechua. Es una forma, otra manera de hacer el intercambio de alimentos. Es esta cultura que hasta ahora en algunos sectores todavía permanece. Mañarico y chimpupi. Otra forma, hermanos, es cuando hay necesidad, entonces uno va, se acerca y en chimpu, la medida. Esta medida puede ser entre los quechuas, siempre se maneja, hay un costal, una bolsa. Entonces ahí ya ellos miden
o a veces el puño, el euro, es una forma, una manera de hacer el intercambio, es otra manera. Cuando algo falta en la casa o de comunidad a comunidad, es otra forma para ir a pedir, ¿no? A buscar ayuda. Luego, hermanos, también hay otra forma de la organización económica, cómo hacer el intercambio, es de los valles. Los valles hay lugares también donde ahora ya se visitan con carros enteros, en el auto se transporta frutas o verduras, se llega a la comunidad, entonces ahí se hace el intercambio de la economía, de lo que uno hace o necesita. También, hermanos, hay otra forma, lo que es el Ayaysiku, y esto tiene que ver, hermanos, en tiempo de cosecha. En tiempo de cosecha es también una forma, una manera para ir a alcanzar o hacer el intercambio. Esto puede ser en tiempo de cosecha de la papa, otras hortalizas. Ese es el tiempo también ir, visitar con un cambio ahí en su chacra, una costumbre. Luego viene el Aini. El Aini es una construcción. Bueno, este Aini se da generalmente en construcciones, cuando alguien hace su casita o está de alguna festividad, alguna actividad social. Entonces ahí el Aini es algo que se requiere, es algo que uno va, pero también el Aini se debe cumplir, no hay escapatoria. En el Aini es tú me ayudas y luego yo te ayudo. El Minca también es parte. Minca hasta ahora en el quechua no se, muy raras veces se paga en efectivo, pero más es con la fuerza, la ayuda, el apoyo mutuo, la reciprocidad. Esto es así como funciona en la parte económica entre los quechuas. Y esto también, hermanos, cambia, es cambiante de un lugar a otro, de un sector a otro, varía estos aspectos de lo que es, hermanos, el Aini, la parte económica cultural. El sustento económico está basado en la agricultura, también en la ganadería. Recuerden que debemos siempre apreciar que en la parte del altiplano, los quechuas son los que en gran parte producen, gozan, ¿no?, de lo que es la sal. También uno requiere siempre esa lana de la llama para tejidos, emplean en la construcción de la vestimenta. Es parte útil acá en el valle. El del valle sí espera, pero poco a poco esto ha ido cambiando ya, ¿no? Y a poco ahora los viajes va mejorando de a poco, pero en la mente, en el corazón, adentro, el quechua siempre es familia, es una persona de carácter recíproca, de ayudar, de apoyar. Su valor está en eso, de ayudar entre los quechuas. Uno si hace y descubre o ve que a alguien está yendo bien, entonces arrastra a la familia, levanta, anima, apoya. Y sobre todo en cuando hay hogares, matrimonios nuevos que se forman o que se están levantándose, hay un gran apoyo y gozo, alegría también en la comunidad. Bueno, algunas particularidades culturales. La etnicidad. Hermano, esto es la característica cultural, social de estos grupos de hermanos, es su idioma, religión, creencias, valores, comportamiento. Esto, hermanos, es variante, es muy variante. Con los quechos del valle que estamos, a comparación con los quechos del altiplano, Potosí, Sucre. Con estas personas, con estos grupos quechuas mismos,
es variante. Las creencias, como por ejemplo el idioma, cultura, es diverso. Los valores, los comportamientos, es muy diverso, no es uniforme, diríamos, ¿no? Entonces, hay que conocerlos. Yo que soy quechua del Valle, hay cosas que me escapan, hay cosas que necesito aprender de los quechuas que viven allá en el Potosí, los hermanos quechuas que están en Sucre. Entonces, esto es diverso. Hablando del lenguaje, la comunicación, el regionalismo existe, hay mucho regionalismo, hay formas, maneras de decir una cosa, puede significar una palabra distinto aquí en el Valle Alto o por el Valle Bajo, en Cochabamba. Hay palabras que acá no son ofensivas, pero una palabra sí puede ser ofensiva allá por el altiplano, por Potosí, por Sucre. Entonces hay que tener también cuidado en esto del lenguaje, en la forma que uno expresa, en la forma que dice. Y a veces uno se ríe, ¿no? Hay choque cultural, un choque cultural entre los quechuas, la diversidad, pero esto nos ayuda a nosotros los quechuas a de repente apreciarnos. El quechua del Valle espera al quechua de Potosí, de Sucre, y seguramente ellos también, ¿no? Nos esperan y nos complementamos de esa manera en nuestro lenguaje, en nuestra forma de decir una cosa. Es medio chistoso, pero nos agrada escuchar, nos agrada reírnos mutuamente y esto es muy bonito. Bueno, ¿qué podemos decir, hermanos, en cuanto al impacto de la palabra del Señor? Esto es muy hermoso, agradecer al Señor por aquellos hermanos, por aquellas personas, organizaciones que en su debido tiempo han puesto todo el empeño de alcanzar con el Evangelio a estas comunidades. Gran parte de estos hermanos sí aprendieron a leer y escribir agarrando la palabra del Señor. Muchas personas, muchos hermanos escriben y leen gracias a la palabra del Señor. Pueden ellos predicar, pueden comunicarse gracias a estos hermanos quienes en su debido tiempo alcanzaron. Algo que a los quechuas nos encanta, hermano, es cantar. Podemos cantar, podemos estar horas, hasta amanecemos cantando. ¿Por qué? Había una diferencia, hermanos. Quizás muchos de los quechuas que aceptan y conocen al Señor, hermanos, a través de las canciones, de los himnos. Ya tenemos, hay un himnario verde que los tenemos, pero muchas personas, muchos quechuas, los que no saben escribir ni leer, pero como son cantantes, entonces aprendieron, escucharon y aceptaron al Señor a través de los himnos. ¿Por qué? Porque estos himnos han sido de repente trabajados de acuerdo a la cultura, al contexto, a la necesidad. Uno apenas que va a la iglesia ya tararea y se va repitiendo, como el quechua es de cantar. El norte de Potosí es músico, ellos son músicos, son de canto. Entonces, esto ha impactado y por eso creo que personalmente aprecio que muchos hermanos hayan crecido a través de los himnos. Bueno, cuando hablamos de la religión, hermanos, sí, esto es un gran desafío actualmente también. Cuando hablamos de la religión, pues para los quechuas, ¿no? En la cosmovisión, la manera, la forma de ver el mundo, hermano, es diverso, ¿no? Para el quechua, bueno, el animista, damos vida a todo. Un río, un árbol, un cementerio, los muertos, las apachetas, todos son dioses, son seres que tienen vida, nos asustan, cualquier momento van a revivir. Entonces, también ahí está, ¿no? Lo que es la chaya, la brujería, los sacrificios, eso es parte donde también los cristianos, ya los que somos hijos de Dios, siempre estamos luchando con estas culturas, con estas corrientes, la Pachamama. Algo interesante para el quechua en la parte de religión, hermanos, sí, hay un Pacha, Anajpacha, Caipacha y Ucupacha.
el quechua, ¿no? En su propia concepción del tiempo y del espacio, estos se representan o están representados en 3 estados, en 3 mundos. El Caipacha. El Caipacha representa el mundo actual, nuestro mundo, donde se desenvuelven los seres vivos, donde está la naturaleza, todo lo que nos rodea, ¿no? A toda aquella cosa palpable, sea el suelo, sembradíos, personas, cosas. Ese es el Caipacha, el mundo actual. Eso está en la mente del quechua. Luego el Hanajpacha, sin leer, sin ser un erudito, para el quechua, así natural, normal, existe el Hanajpacha, el mundo de arriba. Hay un mundo de arriba. Ese lugar donde habita ese ser supremo, ese Dios supremo, quien es santo, quien es perfecto en todos sus atributos, ese ser que está presente, el omnisciente que conoce todas las cosas, el que sabe todas las cosas. En la mente, en el corazón del quechua hay ese ser divino. Y luego también hay ese concepto de Ucupacha. El Ucupacha es en lo que se refiere, hermanos, el lugar de tormento, el lugar de castigo para aquellas personas que de repente hacen daño, se portan mal, se molestan, o sea, hay cosas que cometen. Entonces existe en la mente, en el corazón del quechua, el Ucupacha, ¿no? Bueno, son cosas que suceden y pasan, hermanos, en resumen, ¿no? En la mente del quechua. Es importante entonces comprender esto. Es importante entender esto, lo que sucede en los quechuas en su diario vivir. Siguiente, hermano. ¿Qué más? Se puede decir un poquito más antes también, hermano, antecitos de pasar a este punto. Algo que veo en los quechuas, hermano, en la parte de la religión, podría ser también en la vida de los quechuas, hermanos, algo que se lucha constantemente en el tema de la familia, como por ejemplo, el quechua hasta hoy nos cuesta todavía, ¿no? Al quechua cuesta todavía el matrimonio, esa cultura del matrimonio, de casarse, salir de casa, del hogar, ya casado, formar familias, hogares nuevas, pero con un matrimonio, o desde el día, el matrimonio que se celebra, lo que es por lo civil y lo religioso. Cuesta, hermano, cuando hay matrimonios de los quechuas, cuando se trata de formar un nuevo hogar. Entonces, esa noche, ese día, esa noche donde la pedida de mano, ¿no? Hasta ahí se va bien, hasta la pedida de mano. Pero ya la pedida de mano es ahí donde se realiza, ya donde se efectúa el matrimonio. Un poco difícil, hermanos, la cultura no tolera, o sea, no espera, no dice, a ver, esperen muchachos, esperen hermanos, ya ahora que ya están comprometidos para el matrimonio, papá, mamá, de acuerdo a la cultura, es una lucha de decir, joven, a ver, tú quédate ahí en tu casa, y tú también, señorita, esperen el tiempo de ese día, de la celebración matrimonial, y juntos entonces van a vivirlo, ¿no? Formar un hogar. Llegar a esa etapa cuesta en la cultura quechua. Esto se da también en los contextos de los cristianos. Es un desafío para seguir trabajando, seguir educándonos, queridos hermanos. Pero, sin embargo, el matrimonio es algo sagrado para el quechua. El matrimonio es algo sagrado. Es algo honroso, es algo que se debe respetar, es algo que se debe honrar. Esto sucede en la cultura quechua, pero sin embargo,
ya con todo el contexto actual de familias, de hogares. Es triste ver también, hermanos, hay hogares que se están destruyendo a causa del alcohol, a causa de otras actividades. Familias, hogares van destruyéndose. Esos buenos hábitos, culturas, modelos, estilos de vida va cambiando de a poco con la situación actual. Finalmente, hermanos, siguiente, hermano ahí. Finalmente, algunos desafíos que percibo, que veo, hermanos, es que es importante, es necesario llegar a los quechuas con estudios bíblicos, audiovisuales en su propio idioma. Como podrán observar, hermanos, hoy por hoy, sí, gracias al Señor hay radioemisoras con un estudio sano. Hay estudios bien hechos en el idioma quechua. Esto es para las personas que no leen y escriben, pero con la ayuda, el poder del Señor y del Espíritu Santo, estas personas pueden recibir el Evangelio en su propio idioma. Escuchar, conocer, ver esos cambios transformadores en la vida de estos hermanos quechuas es un gran desafío, una gran bendición y sobre todo, hermanos, un gran milagro de parte del Señor, que tan solamente escuchando la radio por audio, ellos sirven al Señor. Otro desafío, hermanos, fortalecer y crear centros de entrenamiento bíblico comunitario en tiempos cortos. Se requiere fortalecer, se requiere, hermanos, tener esos centros. Ya no tanto, creo que necesitamos salir, atender a los quechuas ahí en sus comunidades, en centros estratégicos, compartiendo, haciendo cursos, talleres, entrenamientos, tiempos cortos. Recuerden que el quechua sí trabaja, está muy dedicado a su trabajo, la agricultura, como cualquier otro ser humano, pero emplea bastante tiempo. Y a veces hay un espacio para compartir con ellos. Otro desafío, hermanos, que veo entre los quechuas es entrenar nuevos líderes, seguir formando a nuevos líderes. Hay personas, hay niños, gracias a Dios, que actualmente ya la educación ha mejorado. La educación, los jóvenes, los niños de la actualidad, sí, escriben, leen, pueden con facilidad en español y en quechua también. Pero esto debemos seguir trabajando, seguir alcanzando con el Evangelio, seguir creciendo, llegando a esta gente en su propio idioma, que es el quechua. Entonces, un gran desafío, hermanos, para seguir trabajando en las traducciones, adaptaciones de materiales para alcanzar a estas personas. Muchas gracias, Pachi. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias, hermanos, por su paciencia. Querido hermano Franz, gracias a ti por permitirme compartir este breve historia de repente para dar a conocer de los quechuas. Gracias, hermano. Bien, gracias, querido pastor.